¿no? Pues supongo que más adelante, porque este es el objetivo, pero ¿cómo este escalar nos da una idea de cuántas frecuencias No, no de hay cuántas o frecuencias, cuáles frecuencias componen una señal? ni siquiera eso, te da una idea de, o sea, objetivamente te da una idea de si hay frecuencias o no. Si Y es si un puede número ser. arriba de cero, hay frecuencias. Si es cero, no hay frecuencias. Ok, Objetivamente eso es lo único que se puede decir. Es como decir, esta señal está viva o esta señal está muerta. Ahora, si la señal es una onda senoidal muy bonita, pues entonces sí te dice de forma absoluta cuál es el doble de la frecuencia de la onda senoidal, básicamente. Entonces, puede ser útil si te interesa una señal que es completamente periódica, como una oscilación de una neurona, estás en un experimento y estás grabando una neurona, después de que le haces todo el filtro a la actividad neuronal en donde sabes que está la frecuencia, pues puedes utilizar esto en lugar de una transformada de Fourier. ¿Sí? Ok, muy buena pregunta. ¿Más preguntas? Igual yo tengo la duda como Z, eh, o sea, realmente no estamos generando ninguna especie de contador, ¿no? Solamente estamos identificando cuando se cruza por cero con Exacto. esto. Ujú. Sí. Ahora, creo que de lo que estás refiriendo tú es que si se puede hacer por ventanas, no lo tienes que hacer en toda la señal al mismo tiempo. Puedes decir, ok, tengo una señal de un minuto, lo puedes hacer segundo por segundo. Y eso te va a dar más, eso va a ser más útil que hacerlo con toda la señal. ¿Por qué? Si tienes una señal que es una persona hablando y eh, hay secciones donde no se está hablando y supongamos que el ruido es cero. Entonces, esto es un detector de actividad vocal. Súper simple. ¿Sí? Y me encanta esa pregunta que hiciste porque así es como tienen que empezar a pensar en estas cosas. O sea, ustedes en algún momento, si siguen en este campo, van a ir a congresos y la gente les va a llegar y les va a decir, yo hice este detector de actividad vocal y es una red neuronal, es la más grandota que te puedas imaginar, está bien chida y tiene estas capas y todo eso. Y ya después de que hacen su presentación, tú les puedes decir, ¿no pudiste haber hecho todo eso con una tasa de cruce por cero? Y a final de cuentas, ese es el tipo de... No necesitamos usar redes neuronales para todo, ¿verdad? O sea, qué pérdida de tiempo que te avientes 6 meses hasta haciendo esa red cuando pudiste haber usado una tasa de cruce por cero. Buena pregunta. A ver. Eh, wow. Son 7 nada más. Son 6. Wow. Yo creo que hice 5. 5. Estoy contándome a mí 2 veces. Wow. Está chido. A ver, continuamos entonces. Hay características que no funcionan en el dominio del tiempo, sino que funcionan en el dominio de la frecuencia. Dos de las más importantes, que son las que voy a mencionar aquí, son el centroide espectral y la anchura de banda espectral. ¿Así se dice en español? Ni idea, no sé. Eh, hay Ancho de muchas... banda, pues. ¿Cómo? Ancho de banda. El ancho de banda espectral. Sí, me suena mejor así. Hay muchas otras. Y en la tarea van a tener que usar otras.
Aquí les pongo una, aquí está la que ya conocen, la tasa de cruce por cero. Pero están todas estas y en algún momento deberían como sentarse, entenderlas, usarlas, porque eh, pues todas tienen distintas utilidades. Y ya les decían, en la tarea van a explorar algunas más, pero no todas. Es un proceso, van a empezar a entenderlas más conforme la experiencia se los vaya pidiendo. Vamos a hablar un poco de el centroide espectral y de la anchura de banda espectral. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Hegel? Ancho de banda. El ancho de banda espectral. El ancho de banda espectral. Bien, volvamos a la iPad. El ancho de banda espectral. El ancho de banda espectral. El ancho de banda espectral. Va. Empecemos con el centroide espectral. Y antes de hablar del centroide espectral, quiero hacer un repaso de estadísticas y de probabilidad. Esto es como un intermezzo. Lo que es importante hablar de probabilidad, bueno, ¿qué necesitamos entender de probabilidad para poder entender lo que es el centroide espectral? Necesitamos entender lo que es una distribución discreta. Una distribución discreta. Y pues tenemos que, bueno, aquí dibujemos una distribución discreta. Una gaussiana. Hasta ahí se parece continua, ¿eh? Pero una forma de representarla de forma discreta sería, pues, haciendo separaciones que nos dicen por cada espacio equidistante, en esta variable x, cuál es la probabilidad de ese valor en el rango de valores x. Entonces, esto es una distribución discreta. Y no sé si ustedes recordarán, pero el valor esperado de una distribución discreta se puede también entender como el promedio de dicha distribución discreta. Y últimamente es igual a, a sí, es igual, cómo lo podría escribir? O sea, lo que tienes que tener es para cada, ya vi cómo lo tengo que escribir. ¿Qué onda? Sí. Es igual a la sumatoria de sobre i, donde i es cada uno de estos espacios. Cada uno de estos espacios es un i. De el valor de ese xi, ¿y alguien aquí quiere como completar por mí o se acuerdan? ¿O me lo aviento yo? ¿Me lo aviento yo? Por favor. Multiplicado por la probabilidad de xi. Entonces, a ver, vamos a romper esto un poquito más para que quede bien claro. Esto es igual a xi multiplicando la probabilidad de xi es xi dividido por... ¿Alguien me quiere decir? Las distintas posiciones o valores que puede tener XY. Ujú. ¿Y qué tengo que hacer con las distintas posiciones o los valores que puede tener xi?
Dividirlo en el total. Exactamente. La sumatoria sobre todos los valores de este espacio de X, J, voy a usar otra variable, J. O sea, por cada valor, por cada probabilidad, por cada de estas probabilidades, lo divides por la sumatoria y eso te da la probabilidad. Y aquí les informo que cometí un error. ¿Quién me quiere decir cuál error cometí? Que está casi bien la fórmula, pero cometí un error. Le estoy dando muchas oportunidades de corregir al maestro. Eso es como lo más bonito, ¿no? De ir a una clase y tú corriges al maestro. Es esto. El error fue muy simple, pero muy importante. No es este X, y, sino ¿qué? Es Y. Y. Porque no tiene sentido estar multiplicando la probabilidad. O sea, sería como la probabilidad al cuadrado dividido por la sumatoria. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Así es como se obtiene el promedio de una distribución discreta. Y la razón por la que esto es muy importante es porque el centroide espectral es una característica que, la verdad, como que, sí, como decimos en México, se pasaron de lanza cuando la inventaron o a quien se le ocurrió. Lo que hicieron es, ok, aquí tienes tu señal X, aquí tienes tu señal X bien bonita, es una señal en el dominio del tiempo, pum, 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 ¿sí? Y si a esta señal X